Vamos a continuar con un poco un poco de lenguaje técnico, y para eso Roberto Monge, que es el director de tecnologías de información de ABS Solutions, va a estar con ustedes. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Igual reiterarles el agradecimiento a ustedes y también al colegio por esta invitación. Y ahora sí, yo creo que me siento como en mi chaco, ¿verdad? La parte de programación. ¿Cuántos de ustedes acá presentes desarrollan software? ¿Podrían ustedes levantar la mano para poder ver? Perfecto. Ok, bastantes, muchas gracias. Ya ustedes probablemente vieron un poquito el tema de estructura de archivos XML que el Ministerio de Hacienda ha ido empezando a generar a través del tiempo. Esos archivos han tenido muchas variaciones desde que iniciamos con la versión 1.0. Recuerdo en aquel tiempo en donde teníamos algunos conceptos o unas ideas erradas sobre lo que era la factura electrónica, a la versión 4.0 e incluso la versión 3.0 empieza a cambiar algunos paradigmas. Vamos a hablar de algunos detalles interesantes porque el Ministerio de Hacienda ha colocado en su sitio web de Tribunet, aquí abajo hemos colocado la dirección y luego vamos a compartirlo con el colegio también, donde ellos han agregado cada uno de sus anexos, sus versiones, sus estructuras, cómo funcionan, etc. De hecho, ahorita voy a pasarme al computador para mostrarles algunos de los XML que tenemos y cómo estos debemos tratar de interpretarlos. Hay algo que sí me gustaría mencionar de antemano y que como informáticos tenemos la responsabilidad de hacer. Asesorar a las empresas que buscan integrar facturación electrónica. Sabemos que, ejemplo, hoy en el mercado existen muchas plataformas web en donde alguien que no tenía un sistema ahora debe pasarse, simplemente agrega su usuario, su contraseña y empieza a facturar. Listo. Ese es como el ABC, no hay ningún problema con eso porque es un estándar y pues todas las plataformas que estén en el mercado, que estén pegadas al Ministerio de Hacienda, van a funcionar. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente en el tema de TI? Las integraciones. Que tenemos SAP Business One, que tenemos a SAPTA, que tenemos un Mónica, que tenemos un punto de venta desarrollado por alguien en alguna zona del país. Y todas estas plataformas tenemos que pegarlas ante el Ministerio de Hacienda. Ahí es donde empieza a crearse un pequeño embudo y en donde los informáticos tenemos la responsabilidad de asesorar. Probablemente algunos de ustedes están acá porque necesitan asesoría para asesorar a sus empresas o asesorar a sus clientes. Sin embargo, ha sucedido que algunas empresas, con el objetivo tal vez un poquito comercial, han empezado a vender la idea de que le doy un DLL y con eso usted se conecta. Bueno, puede que funcione, pero si ustedes ven de la versión 4.0, 4.1 y 4.2, fueron 7 meses de modificaciones de Hacienda. ¿Qué nos garantizaría a nosotros como informáticos si alguien me da un DLL y me dice, este DLL le funciona para factura electrónica? Nadie. ¿Qué hay del soporte de ese DLL? Entonces, este tipo de cuidados debemos tener a la hora de hacer integraciones. Un detalle que he visto también, quizás en redes sociales, pues estoy en algunos grupos de desarrollo, no sé si hay alguno de PHP, factura electrónica, por ejemplo, pero he estado en algunos grupos de estos, en donde algunos de nuestros colegas sí muestran un poquito, digamos, de enojo, porque tal vez el Ministerio de Hacienda no ha sido claro en el tema de la funcionalidad o ejemplos de cómo hacer el tema facturación electrónica. Y esto es un tanto cierto. Sin embargo, no es porque se haya creado un grupo cerrado de empresas que estén trabajando con esto, sino porque, como sabemos, en ocasiones, a nivel gobierno, la información va llegando de a poco. Y algunas cosas todavía no estaban claras. Solo imagínense que en algún momento en las versiones 1.0 y 2.0, quienes implementaron factura electrónica tenían que pagar su certificado digital. Entonces, este certificado tenía que ir a un banco, hacer todo un examen, conectarlo y demás. Y había todo un manual de integración de factura electrónica que el Ministerio de Hacienda había sacado. Pero luego se dan cuenta de que es riesgoso que yo como persona física o jurídica entregue mi llave digital que puede hacer cualquier transacción en este país a un tercero. Entonces ahí es donde entra el tema de por qué no utilizar algo con una tecnología que esté de forma criptográfica, y ahí es donde viene el famoso SADS, que ahora vamos a ver un poco más de detalles de este SADS. Con esto entonces lo que quiero resumirles es que Hacienda sí está publicando de manera oportuna los cambios que se empiezan a hacer. De hecho, algunas de ellas vienen con este nombre, modificación a la resolución. Esas modificaciones a las resoluciones
si vamos a hacer integraciones, debemos estar alertas a ellas, porque es que se va a dar un plazo para que algo que existía en la versión 4.2 cambie. Por ejemplo, un tema de los códigos QR. En este momento está deshabilitado, pero puede que salga la versión 4.3 y salga una modificación y se diga que por decreto de ley el código QR debe ir en la factura electrónica. Entonces, como asesores informáticos, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer la modificación. Ahí es donde entonces debemos entrar con una decisión. Si hacemos nosotros el desarrollo o dejamos que sea un tercero y nosotros fiscalizamos. Ahí es donde también las empresas deben ver qué decisión se toma. En algunas ocasiones, hacer estas modificaciones es un poco complejo. Requiere, por ejemplo, no solamente de tiempo, sino también de pruebas con Hacienda. Que este es otro detalle interesante. El Ministerio de Hacienda le permite a un grupo de empresas tener pruebas en vivo, pero a otro grupo de empresas no nos permite tener esto. Quizás han escuchado de un grupo llamado GS1 de Costa Rica, que está conformado por unas 14 empresas. Quizás esas empresas mencionan que son certificadas por Hacienda, pero en realidad Hacienda no certifica a nadie para factura electrónica, que eso es parte de un mito que a veces se ha generado. ¿Qué es lo que sucede? Que estas empresas sí forman parte de un consorcio que forman un comité ante el Ministerio de Hacienda y han evaluado muchísimas propuestas que Hacienda ha generado y las han mejorado. Entonces es muy bueno el aporte que ellos hacen en realidad al país. En algún momento, por ejemplo, recuerdo en la versión 4.0, si no me equivoco, se podía facturar solamente en colones. Y entonces, ¿qué pasaba con todos los que teníamos empresas que hacían transacciones en dólares? O algunos de ustedes que cobran servicios profesionales en dólares. Entonces, el negocio se caía. Pero este consorcio llevó la mejora de, bueno, si quieren monetizar a colones la factura electrónica, hagámoslo. Pero tienen que ser conscientes que en este país no se usa colones para todo. De hecho, esto iba a afectar a empresas que importaban, empresas que exportaban, todo este tipo de cosas se iban a ver afectadas. De manera que se hace la modificación de manera oportuna, por este grupo de empresas llevan la propuesta y Hacienda dice, es cierto, tenemos que hacer el cambio. De manera que este grupo, GS1, es muy importante en el país, tiene una labor bastante importante, está conformado por empresas grandes también, eso hay que mencionarlo, pero al final genera un aporte a la población como tal en el tema de facturación electrónica. A diferencia de nuestro país y otros países que tienen facturación electrónica o facturación fiscal, por ejemplo Panamá, que lo usa por medio de sus impresoras, Costa Rica pensó en adoptar la idea de otros países como Colombia, en donde también Colombia utilizan el mismo método de encriptación, que ya ahorita vamos a mencionar. De manera que, estimados colegas, como una nota, sí sería muy importante que ustedes estén siempre al tanto de las modificaciones que se hacen en el Ministerio de Hacienda de acuerdo a su sitio oficial, que es este. Este es el que ellos han manejado para tener toda la información, toda su estructura. Y pues me gustaría mostrarles, ya que hay varios desarrolladores, algunos aspectos que debemos considerar importantes. Aquí lo que he hecho es descargar algunos cuantos del Ministerio de Hacienda que pueden ser fundamentales para cuando vayamos a hacer algunas modificaciones o algunos ajustes. Por ejemplo, este me gusta mucho, el de anexos y estructuras, porque nos permite visualizar, en el caso que vayamos a desarrollar nuestra propia plataforma, este documento es muy completo por parte del Ministerio de Hacienda, porque nos permite tener una noción clara. Por ejemplo, Giliana comentaba ahora de algunos aspectos como datos del encabezado, de la mercancía, resumen, explica cada uno de los detalles que yo debo tener consciente a la hora de desarrollar una plataforma o a la hora de permitir que un tercero venga y me implemente la factura electrónica a mi compañía o a mis clientes. Este documento también, por ejemplo, habla sobre el tema de temas de condiciones de campos. Esto a nivel de programación nos va a ayudar para nosotros realizar algunas validaciones que son importantes. Por ejemplo, es interesante porque hace poco me encontré una empresa que tiene más de 80 caracteres. Pero quizás algunos sistemas en el pasado, recuerdo en algunos que trabajé, como Great Plains, por ejemplo, de Microsoft, permitía 60. Entonces, ¿qué sucede? Una empresa como esta ya no la puedo agregar en mi factura electrónica. Son cuidados que debemos tener, aunque creo que ahora a nivel de registro no se permiten nombres tan extensos, pero tal vez antes se permitían y bueno, eso es algo con lo que debemos jugar. Esta información que nos provee la parte tecnológica del Ministerio de Hacienda
nos generan no solamente condiciones del campo. ¿Qué significan estas condiciones? Por ejemplo, FE, factura electrónica. Entonces quiere decir que la clave del comprobante es un string de 50 caracteres y aquí están los detalles de esos caracteres. Entonces aquí están los tipos de documentos. Por ejemplo, nota de crédito, nota de débito. Es decir, se requiere para los 4 tipos de documentos que voy a tener en el Ministerio de Hacienda. Y así puedo irme encontrando, por ejemplo, en algunos aspectos. Ese es otro detalle interesante. Antes las direcciones. Era muy sencillo poner simplemente la ubicación, ¿verdad? La dirección. Pero ahora ya no es tan sencillo. Ahora necesitamos homologar la provincia, el cantón, el distrito, el barrio y otras señas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestros sistemas que tenemos en nuestras empresas, o mi punto de venta, o mi sistema que yo desarrollé y le vendí a una empresa, no tenía esta información, debemos empezar a utilizarla. ¿Por qué es esto importante? Bueno, el detalle es que el objetivo de Hacienda empieza a ser tratar de meter toda la información en un embudo y poder describir si realmente Giliana vive o está registrada donde ella indica y si yo le estoy facturando a la misma Giliana que el Ministerio de Hacienda conoce. Todos sabemos que cuando nosotros nos creamos en el registro, ponemos provincia, cantón, distrito, pero no lo escribimos, sino que tenemos que ir con un combo box y empezar a seleccionar. Bueno, debemos homologar esta información con el Ministerio de Hacienda. ¿Qué sucede? Los anexos notan que dice ver nota 14 y 7 y dice únicamente permite números. Quiere decir que, por ejemplo, si mi base de datos, SQL, Oracle, lo que sea, guardaba San José, yo debo homologar ese San José con el número que me está diciendo el anexo. Si el día de mañana Costa Rica se crea un nuevo distrito, debo tener un mantenimiento que me permita tenerlo. Entonces, todo este tipo de cosas, por ahí debemos preverlas. Otro aspecto interesante, voy a bajar un poco más con el tema de los anexos. Vamos a ver, porque todo esto habla sobre casi que esta información, estimados colaboradores, nos va a ayudar a crear nuestro esquema de base de datos, si lo pensamos así de una vez. Si ustedes, por ejemplo, ustedes están pensando en utilizar un servidor en la nube, un servidor local, su propia base de datos, este documento es el que les va a permitir hacer el mapeo de su base de datos para estructurarlo y funcionar con factura electrónica. Y ya vamos a ver por qué base de datos. Muy bien, voy a bajar un poco más. Aquí está. Por ejemplo, también Giliana mencionaba en algunos de los conceptos las condiciones de venta. Los más comunes, contado y crédito. Pero, por ejemplo, si tenemos clientes que tienen tiendas de retail y hacen apartados, es un tipo de documento. O, por ejemplo, ¿qué tal si tenemos a alguien que es un cliente de bienes inmuebles, arrendamiento con opción de compra o arrendamiento en función financiera? Son diferentes, conceptos diferentes. ¿Por qué esto es importante? Porque después, cuando venga la D151 y el contador venga a hacer el trabajo y saque un reporte, si hemos colocado la información todo en crédito y contado, estamos mal. Porque cuando el contador haga el D151, no hay forma ahora de decirle a Hacienda, no, yo me equivoqué, no era un documento contado, era un apartado o era un arrendamiento con opción de compra. Esto genera también un poquito de estrés a algunas empresas porque hay menos margen a equivocarse. Antes, cuando nos equivocábamos en una factura, anúlela, póngale un sello de anulado y listo. Hoy ya no existe el formato de anulación. Factura que se emite, factura que es válida y legal. Ahí es donde viene el tema de compensación de nota de crédito o nota de débito, que es la única forma legal en la que vamos a poder hacer un ajuste en un documento ya emitido. ¿Cómo sabemos que la factura electrónica ya fue emitida? Bueno, ahora vamos a ver un demo en donde Hacienda nos va a generar un string de confirmación. Ese string de confirmación es un valor único y se basa en los atributos SADES que estamos mandando en nuestra clave. De hecho, acá, más arriba, dentro de lo que Hacienda pide, es el nodo para las firmas, y aquí está el famoso SADES. Aquí él habla sobre el tema de la versión, y aquí está el anexo 2, que es muy limitado. Este anexo número 2 es muy limitado, pero que es importante que conozcamos. Si tal vez ustedes han podido googlear un poco o investigar, el SADES se da un poco en Europa,
¿verdad? Es un estándar europeo muy seguro, que realmente es una muy buena escogencia. Por ejemplo, en Panamá han tenido que luchar terriblemente con los proveedores de impresoras para poder hacer integraciones de facturación fiscal, además del costo del dispositivo de factura fiscal en Panamá. En Panamá una factura de estas para un negocio es pues bastante caro. Imagínense que nosotros nos vamos a ahorrar las impresoras fiscales por esta firma SADES, que es gratuita. Recomendación: si van a implementar factura electrónica en su negocio, en el negocio de sus clientes o en ustedes mismos, no usen firma digital. Pueden utilizar el SADES, que se descarga desde la ATV, es una llave criptográfica, y no sé si algunos han visto, pero el Ministerio de Hacienda dentro del portal de la ATV les permite a todos los usuarios de este país que estén inscritos en el ATV la llave criptográfica de pruebas y una llave criptográfica de producción, sumamente importante. En el momento que ustedes vayan a hacer integraciones de terceros o en el momento que vayan a hacer su propia factura electrónica, pídale a su proveedor que primero hagan pruebas con su llave criptográfica de pruebas, no pruebas con la de producción. Porque ha pasado que algunas empresas de una vez le dicen, deme su llave criptográfica de producción. Pero ¿cómo sé que realmente la implementación es correcta? Hacienda tiene unos generadores, unos post y unos get dentro de la parte de programación que ellos han creado, que les permite a ustedes poder validar si la llave criptográfica es correcta. Además que el usuario, les va a generar un usuario y una contraseña largas, que eso se los tienen que dar a su proveedor para hacer la prueba. Esto les asegura a ustedes que la plataforma es estable y es funcional. Entonces, ese detalle se los damos como una recomendación. El Ministerio de Hacienda menciona que los comprobantes electrónicos van a tener diferentes etiquetas y esquemas en XML. Que la lectura de XML no es nada complejo, ¿verdad? Poder leerlos e interpretarlos o generarlos. Otra recomendación: en ocasiones, cuando empezamos a desarrollar, lo primero que queremos crear es el XML. Pero a veces es lo que nos puede llevar más trabajo o lo más complejo de acuerdo a los anexos que tenemos en Ministerio de Hacienda. La recomendación es que si ustedes están creando una tabla pivot o una base de datos pivot para almacenar toda la información, es mejor hacerlo ahí. Y después de ahí un proceso o un servicio que se encargue de crear el XML y firmarlo con el signature SADES. Entonces tal vez es una recomendación porque puede ser más sencillo y puede tener un poco menos de dificultad a la hora de consumir el tema de los servicios. Otra recomendación es que no lo hagan en un DLL, sino que quizás utilicen algún tipo de web services que ustedes saben, y ojalá si tienen muchos clientes, un web services que sea universal, para que tengan que hacer una modificación y todos sus clientes van a tener la modificación de forma automática. Por ahí traigo alguna documentación para aquellos que trabajan con PHP, porque realmente con PHP ha sido bastante doloroso el tema de facturación electrónica. Se ha intentado bastante y sabemos que muchos de ustedes pues puede que estén utilizando Shopify o pueden estar utilizando cualquier e-commerce, y entonces aquí es donde el tema se vuelve un poco más complejo con PHP. ¿Por qué? Por los valores de criptografía que están utilizando acá en Costa Rica, la cantidad de valores que se están utilizando. Sin embargo, por ahí un colega ha subido una versión de un signature que ustedes pueden utilizar, él ha posteado y pues deja que esta se pueda utilizar. De manera que, como recomendación, lo primero que hay que hacer en una empresa para implementar factura electrónica es homologar la información. Es el primer paso. Si hay información que mi sistema no da, tengo que hacer la modificación. No, porque en ocasiones a veces hemos ido a implementaciones donde las empresas lo primero que quieren hacer es, quiero pasarme factura electrónica, pero no se han puesto a pensar o no han visto si su sistema lo permite. Hace poco, por ejemplo, estuve haciendo una revisión de sistema Mónica de punto de venta, y por supuesto que hay muchísimas cosas que el Mónica no tiene, que las necesitamos aquí. ¿Cómo las implemento? ¿Cómo las hago? ¿Cómo las modifico si el Mónica es de un tercero? Bueno, son también aspectos que nos han movido un poco el piso a nivel de tecnología de información y que pues ahora debemos validar. De manera que es un cuidado por ahí que hay que tener. Otro detalle que me gustaría mencionarles es el del tema de las medidas. Si alguna de sus empresas, por ejemplo, no sé, vende acero o vende algún tipo de material que es por peso, por metro, etcétera, las unidades de medida es muy importante validarlas. Es interesante, pero algunas unidades de medida se utilizaron con el estándar internacional
y otras medio inventadas. Entonces, es muy interesante ese concepto y hay que tener nada más un poquito ahí de cuidado. Vamos a decir que están normalizadas a Costa Rica, para no decir que inventadas. Pero entonces nada más hay que tener ese cuidado de empezar a homologar la información. Un detalle que también debemos homologar es el tema por ahí de las monedas. Yo creo que viene un poco más abajo o más arriba, por ahí está, pero es el tema de las monedas. Las monedas debemos homologarlas de acuerdo al estándar internacional que decidió utilizar el Ministerio de Hacienda. De manera que creo que con las monedas, por lo menos dólares y euros, sí está homologado con el estándar internacional y creería que pues en esto no hicieron ningún cambio. Muy bien. Con el tema del SADES, solamente como para recapitular un poco. Esta es la estructura que al final el SADES nos va a generar a nosotros en el tema de referencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué tal vez el problema que se ha dado un poco con el tema de PHP? Bueno, el SADES-PES, que es el que se está utilizando para la firma electrónica o para la firma esta que está utilizando el Ministerio de Hacienda, genera los algoritmos tal y como tienen que representarse, pero bajo un estándar de 128. De manera que en PHP lo normal es utilizarlo a nivel de 64. ¿Qué es lo que sucede? Que es como decir que en un string de 50 quiero meter información donde hay 80, entonces la corta y la información es inválida. Ahí es donde algunos PHPeros nos han dicho, pero es que no puedo firmar el documento, tengo problemas a la hora de firmarlo y demás, justamente por eso. Así es que por ahí yo les voy a dar la referencia del link, en donde también está pues esa información que va a ser de utilidad. Es esta, justamente. Estas que están acá, que está en GitHub, que se llama Firma SADES.net, es para aquellos C-charianos, vamos a decir, ¿verdad? Aquellos de C# que necesitamos hacer alguna librería. Bueno, esta señora, Firma, nos permite realizarla. Es decir, le enviamos la información y ella nos la convierte. ¿Cuánto cuesta? Es gratuita. La hizo un desarrollador en Colombia que pues se encargó de hacer la modificación. ¿Y por qué funciona? Bueno, justamente porque el DIAN en Colombia es similar al nuestro, de manera que nos va a funcionar. Este que está acá, que es el SADES EPES, es otro, bueno, está en la página de Stack Overflow, que es un detalle interesante de un costarricense que hizo una modificación de cómo hacer el proceso mano a mano, también con C#, pues nos puede funcionar. Y esta es de un amigo que lo ha subido y es para PHP. De manera que ahí después con la presentación de PowerPoint se las podemos brindar. Este es el modelo de encriptación, nada más como para repasarlo. Los XML, como ustedes saben, tiene una estructura que se debe leer, que se debe interpretar, que eso es sencillo. Dentro de estos datos vamos a encontrar campos únicos que van a venir en nuestra firma SADES, como quién es la persona, la ubicación, la hora, el día. Y esa información ahí que va a estar en el SADES es la que va a permitir que Hacienda valide si esa firma electrónica es verdadera o no. Algunas personas han preguntado, bueno, ¿realmente es tan seguro? La Comunidad Europea en 2016, según la última resolución, dijo que es matemáticamente improbable que alguien cambie la criptografía y que sea válido. De manera que de momento podemos decir que es pues lo más oportuno y económico porque no nos cuesta nada. Y bueno, y al final de cuentas es un estándar. Algunas limitaciones que hemos visto en el tema de implementaciones y cuidados que queremos recomendarles como colegas en el tema de informática o ya sea en algún otro campo, encargados de directores de proyectos o algo por el estilo. Documentación es un poco limitada, aunque es extensa, pero algunas cosas tienen vacíos que hay que investigar. Y ahí es donde quizás ha venido uno de los temas un poco más confusos. No hay como un ejemplo claro de integración de factura electrónica o un hola mundo de parte del Ministerio de Hacienda que diga esto, señores, así se hace y así se logra. No existe. Entonces eso es lo que ha generado un poquito de dificultad. Lleva meses a veces desarrollar ese famoso hola mundo para poder entender el concepto. Igual no hay ejemplos de integraciones reales. Tal vez el Ministerio de Hacienda podría mejorar un poco en este campo, pero los colaboradores, los mismos colegas están empezando a postear información, modelos de cómo hacerlo, y eso es bueno, por lo que los invitamos también a colaborar. Aquí tal vez, pues es bueno decirlo, nosotros aunque somos una empresa que nos dedicamos también al servicio y consultoría de factura electrónica, pero sentimos la necesidad de colaborar en algo con la sociedad, porque al final de cuentas, todos debemos beneficiarnos de este proceso.
De manera que si en algún momento ustedes como colegas desarrollan algo o crean alguna mejora, es bueno postear comentarios, cómo lo hicieron, de qué forma, para ayudar a otras personas. Hay ahorita igual una batalla completa en el mercado de implementaciones e integraciones, pero el objetivo de esto al final es el beneficio que puede llegar a tener el país con el tema de implementación de factura electrónica. La variación del software. Si ustedes tienen clientes que tienen N cantidad de software, eso es complejo también, porque va a requerir tiempo en cada uno. Una de las empresas grandes aquí en Costa Rica que implementa factura electrónica dice que por empresa duran 6 meses implementando factura electrónica. Así que si un doctor tiene un expediente en este momento, ya se quedó fuera, porque esos 6 meses no les va a dar tiempo. En realidad no es tanto el tiempo que se dura, sino es dependiendo la metodología que utilicemos. Por eso les menciono, una recomendación es, lo primero, que ustedes validen en sus sistemas informáticos qué es lo que tienen, qué les hace falta y ahora sí empezar a trabajar primero en ello. Y si dependen de un tercero, ojalá que ese tercero sea rápido. Y ojalá que nosotros, si somos quienes estamos dando el servicio, seamos rápidos. Porque esto apremia un poco, sobre todo, por ejemplo, para el tema del sector salud. Servicios y disponibilidad. Y aquí viene un detalle interesante. Algunos tal vez me han comentado, por ejemplo, algunos colegas de TI, que ellos pues tienen su empresa y quizás tal vez no es una empresa grande, pero tienen una cantidad de clientes interesante y ellos quieren ofrecer el tema de factura electrónica. Cuidados que debemos tener. Aunque es factura electrónica, al igual que una factura física, la ley dice, según el decreto, que deben conservarse los XML durante 5 años. Quiere decir que eso no nos libra de tener que guardar en un servidor responsable esta información. Disponibilidad. Tenemos el método de contingencia, pero el método de contingencia indica que dependiendo la falla son 2 horas para luego procesar la factura electrónica. Quiere decir que, por ejemplo, si estoy pensando en un servidor local, deberíamos tener quizás un poco de cuidado de que ese servidor local pues esté bien, que tenga una buena redundancia, etcétera. Algunos de una vez vamos y pensamos en la nube, pero aún en la nube hay que tener nuestros cuidados. Y algunos detalles interesantes es que algunos clientes tienen miedo de su información. Y es que si nos ponemos a pensar, nosotros como asesores de tecnología vamos a tener en nuestros servidores la información de consumo y venta de muchas empresas importantes. Entonces ahí es donde está el primer miedo. Obviamente la ley de protección de datos a terceros pues amortigua un poco el golpe a las empresas y que tengan un poquito más de seguridad. Pero debemos dar un poco de confianza a los clientes para que ellos sepan que obviamente los vamos a guiar pues por buen rumbo. Y algunos requerimientos técnicos que hemos colocado, bueno, como ustedes saben, el Ministerio de Hacienda solamente es un sellador. Él recibe la información y la estampa y le dice recibido. Entonces, podríamos imaginarnos a una persona que está en la entrada de un edificio y en donde usted le trae cientos de documentos por segundo. Estampa, valida, estampa, es como un check. Simplemente lo que hace el Ministerio de Hacienda y estampa. El resguardo de la información, la base de datos y el soporte, le toca a cada uno de los asesores tecnológicos o las empresas, aquellos asesores que usen. De manera que es algo que debemos tener por ahí en cuenta. Y es muy importante este aspecto que hemos colocado aquí abajo, porque, por ejemplo, yo odio la contabilidad, no me gusta para nada, pero es necesaria en estos términos. ¿Por qué? Porque el asesor informático se convierte en asesor tributario y se convierte en asesor contable. A veces he encontrado personas que me dicen, mire, pero ya ahora no se hace una anulación, entonces ¿qué debo hacer? Bueno, debemos saber cómo asesorar a la persona a realizarla. Si yo mismo voy a hacer un portal web, una plataforma web para asesorar a otros, debo saber, bueno, cómo se maneja la nota de débito, la nota de crédito, el recibo de dinero, qué pasa si pago a 30 o 60 días, qué pasa con los intereses. Entonces, al final de cuentas, terminamos siendo asesores tributarios y contables. Hasta una pregunta como, ¿y de dónde saco la llave criptográfica? Bueno, hay que explicarle al cliente cómo sacarla en el ATV y demás. Y es importante destacar algo. No creeríamos que vaya a existir un sistema automatizado que con la factura electrónica le saque a alguien en el D151 automáticamente. Algunas empresas han prometido que esto se puede hacer, pero no en todos los casos es posible. ¿Por qué? Empresas de importación. ¿Qué sucede con ellos? Que muchas de las importaciones que ellos hacen las pueden declarar luego como exentas. Pero ¿cómo se hace esto? El contador debe hacerlo de forma manual por el D151.
De manera que es difícil que un sistema informático pueda deducir automáticamente, esto sí y esto no. Para eso la labor contable también es muy importante. Y ese es un gremio que en algún momento pensó que se les iba a acabar el trabajo, pero más bien, cuidado o no, podría ser una importante oportunidad de asesoría para ellos. Igual que para nosotros los informáticos. Al final de cuentas, este es un plus más que tenemos si tenemos el conocimiento y si tenemos una vertical que nos ayude. Sistema gratuito. Vamos a hablar también de esos temas porque es parte de todo lo que hemos visto. Recientemente, el martes 21 de noviembre de presente año, en el diario La Extra, si no me equivoco, salió esta noticia. Habrá factura electrónica gratis para pequeñas empresas y profesionales liberales. Sí, Hacienda lo ha prometido, pero hoy estamos, 27, 28 de noviembre y no hay pruebas. No se están haciendo todavía las pruebas de ejecución por parte del Ministerio de Hacienda. De manera que si estamos a 40 días, quítenle los días de fin de año, ¿verdad? Que todos tenemos disfrute. Está difícil que para principios de enero del 2018 esté el modelo de factura electrónica. ¿A quiénes podría afectar esto más? A los médicos, al sector salud, porque son los que inician el 15 de enero. Si no me equivoco, informáticos iniciamos en marzo o abril. Gracias. Entonces creo que nos da un margencito como de esperar a ver qué sucede. Pero igual, si ustedes van a asesorar a alguien, a veces lo gratuito, ¿verdad?, sale un poquillo caro. A veces las personas han tenido problemas subiendo el famoso declara y no hay soporte. Llama a usted y nadie lo atiende. Bueno, es difícil que exista un sistema de facturación electrónica para tantas empresas y al final puedan dar un buen soporte, una buena estabilidad. De manera que quizás es algo para analizar, ¿verdad?, dentro de la asesoría que vayamos a dar o incluso para nosotros mismos. Y bueno, hay un modelo de sistema de pago que ustedes deben conocer. Pues nosotros aquí lo único que les traemos es como referencias. Ya hablamos del Comité Nacional de Facturación, que está conformada por 14 empresas, ¿verdad?, que ustedes lo pueden buscar en el sitio web de GS1 Costa Rica. Esas 14 empresas no quiere decir que están certificadas por el Ministerio de Hacienda. No existe ninguna empresa en Costa Rica que pueda decir, yo estoy certificado por el Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda no certifica a nadie. Si mañana llega Rodrigo Pérez, de la empresa Ositos S.A., y dice, yo quiero ser emisor, receptor e implementador de factura electrónica, puede hacerlo. Lo único que necesita es cumplir con lo que el Ministerio de Hacienda pide, de manera que realmente es posible. Muy bien, uno de los aspectos también que quisiéramos destacar dentro de la parte del sistema es que en el momento que ustedes vayan a hacer integraciones, hay un proceso del Ministerio de Hacienda que permite no necesariamente que usted le reenvíe la factura por correo electrónico a alguien, sino que también, un ejemplo, supóngase que usted envió su factura electrónica mediante un add-ons que usted creó, mediante una vertical, mediante una plataforma web, pero por alguna razón el servidor de Hacienda estaba caído. No es su culpa, ni la mía, el servidor de Hacienda está caído. Hay una sección muy importante en donde nosotros podemos programar un request al Ministerio de Hacienda para ver todos los estatus de las facturas. Si este estatus no está enviado, tenemos que enviarla. Y aquí sí es responsabilidad nuestra. Entonces es muy importante que el cliente sepa esto, porque no podríamos alegar a Hacienda que esa factura no se fue por culpa de Hacienda, porque ellos no van a querer perder. Sino que el punto es que nosotros tenemos que asesorar a que nuestros clientes sepan que la factura debe verificar que se haya ido y que esté marcada en verde, que diga satisfactoria, porque si no puede ser un problema. Y es tan así el problema que esa factura, ha dicho el decreto, que lo que no esté en el cierre fiscal no se contempla. Entonces imagínense si fuera una factura de un monto grande, entonces nos puede llegar a perjudicar a nuestros clientes o también a nosotros mismos. Nada más tener ese cuidado. Muy bien, mitos de la factura electrónica. El mito número 1, primero, es precio. Se dice que factura electrónica es costosa. Bueno, no es tan costosa. En realidad tiene sus beneficios, por supuesto. No existe un ahorro sustancial tan amplio que usted diga, bueno, a los 2 meses ya ahorré y con eso pagué la factura electrónica. Por supuesto que no. Hay que ser conscientes que es un ahorro a largo plazo. Pero sí, hay algo interesante porque sí se pueden generar algunos ahorros como por ejemplo el tema de traslados. Ahora hace unos días, porque ¿verdad?, recientemente yo todavía hacía algunas facturas por mi cuenta, y entonces algunos contadores o algunas empresas me llamaban y me decían, Roberto, necesito que venga a mi oficina a dejarme la factura.
Yo decía, pero ya se la había enviado por correo. No, pero es que la necesito física. No sé si a alguno de ustedes le pasó. Y entonces le toca a uno trasladarse de un lugar a otro. Y tuve un colega igual que me decía, tuve que trasladarme a Heredia a dejar una factura, luego tuve que ir a Cartago, etcétera. Entonces, evita el tema de traslado. O el famoso tema de que el contador al final de mes te dice, ¿y dónde están las facturas? Póngase a hacer las facturas, ¿verdad? Porque no estaban. Entonces, al final de cuentas, la factura electrónica nos ayuda a ordenarnos. Si no somos ordenados, o si tenemos algún tema ahí de que a veces nos cuesta hacer las facturas, la factura electrónica nos ayuda. Otro mito, no hace falta guardar los XML. No, sí es necesario. El decreto de la ley dice específicamente que durante 5 años la persona debe guardar las facturas. Pero ¿qué pasa si una factura que se envió a Hacienda parece sospechosa o no parece legal? Bueno, le van a pedir a usted el XML para verificar el documento como tal, el archivo puro para verificar que no se pudo modificar. Empresas intermediarias se pueden quedar con nuestros datos, ese es otro mito. Técnicamente tenemos con qué defendernos y aunque pueden ser un poco procesos largos o extensos, si nos damos cuenta que una empresa está utilizando mi información o la de mis clientes, debemos actuar, ya sea en pro de mi persona o en pro de mis clientes. Y ahí tenemos la ley de derechos informáticos y de datos de terceros que nos ayuda a legislar este aspecto. Otro detalle, algunas personas no sé por qué, se han acercado y me dicen, pero es que ahora en adelante ya una factura electrónica no se puede imprimir. No es del todo cierto. Si alguno de ustedes por alguna razón no tiene un correo electrónico y usted es cliente mío, yo inmediatamente puedo generar la factura electrónica y puedo imprimírsela a la persona. Hay un tema acá que tal vez no vamos a ahondar mucho, es el tema de retail, el tema de tiendas. Algunas personas se han preguntado, ¿cómo va a hacer Walmart para enviar la tarjeta, para enviar la factura electrónica? Imagínense lo que va a durar pidiéndome los datos. Bueno, Hacienda ha creado algo que se llama ticket electrónico, que es muy diferente a la factura electrónica. ¿Qué sucede? A todos aquellos que están desarrollando o tienen puntos de venta o necesitan integrar puntos de venta, factura electrónica no es el concepto que deben manejar. Deben manejar el concepto de ticket electrónico, que es muy diferente, en donde Hacienda pide otras especificaciones, otra información y donde permite incluso la posibilidad de tener un servidor intermedio que envíe las facturas en el momento que no haya conectividad. Porque uno de los primeros decretos que decía el Ministerio de Hacienda era que la factura electrónica, si no se generaba, no se podía imprimir en el tema de los tickets electrónicos. Imagínense un negocio como un Walmart, un Mega Super, una tienda grande, en donde esté facturando y Hacienda tenga problemas. Entonces ya no le puedo vender a la persona. Justamente por eso hicieron la modificación y hay toda una documentación que están empezando a sacar de tickets electrónicos. Con esto, ¿qué nos damos cuenta? Estimados colegas, que factura electrónica, lo que va a iniciar en enero, febrero, marzo, abril, es un proceso intermedio. Es decir, Hacienda va a mover a todo el país a factura electrónica. De eso estamos seguros. En algún momento va a llegar ese proceso. De hecho, hace poco en el Financiero decía que a mediados de 2019 todo el país iba a estar con factura electrónica. Y si se dan cuenta, los grupos que escogieron enero, febrero, marzo y abril son grupos grandes de profesionales independientes. Entonces, podríamos pensar que en algún momento Costa Rica va a estar completamente digitalizado. Pérdidas de empleos es otro mito. Ya no van a haber contadores, informáticos, asesores. No, más bien es una brecha, es un puerto más bien grande que se abre para que ustedes puedan ofrecer servicios, consultorías, asesorías. Pero el tema de información, cómo estamos informados y la información que podemos dar a otros es de vital importancia. Algunos de ustedes quizás pertenecen a alguna empresa específica. Entonces, ¿cómo una empresa puede aprovechar esto para evitarse el papel, implementar la política de cero papel? ¿O cómo podrían ustedes para asesorar a sus empresas para que utilicen mejor el modelo de facturación y pasarse a facturación electrónica, aunque no estén dentro del rango de grupos que se tienen que incorporar? Entonces, eso los hemos nombrado con algunos mitos. Hemos hecho algunas integraciones con facturación electrónica, por ejemplo, con el Dynamics AX, con el QuickBooks Intuit, que está en la nube. De hecho, en Costa Rica, parece mentira, pero esta herramienta se utiliza mucho desde el lado contable. En el tema de POS, hay empresas que ya se están empezando a mover a factura electrónica o a ticket electrónico, aunque son empresas de retail. Es muy interesante. Ellas mismas han dicho, yo quiero. Y justamente porque sienten que puede haber un beneficio. En el tema de ticket electrónico, sí no podemos decirle a las empresas que tienen retail
que van a poder olvidarse de las famosas impresoras de punto de venta y que son un poco caras. No podemos decirles eso, porque realmente se necesita, puesto que la persona normalmente no tiene un correo electrónico o algunas es muy difícil pedirles el correo electrónico, pero la información del ticket está sellada con el tema de ticket electrónico. Entonces es muy interesante cómo a nivel de punto de venta se está empezando a crear también ese ambiente.